En el episodio de hoy, estamos explorando 5 terribles ataques de chimpancés que terminaron en tragedia, desde un estudiante de doctorado en psicología del comportamiento de 31 años hasta un veterano cuidador de zoológico atrapado por un fallo del sistema. Pero primero, comencemos con la primera historia, donde la curiosidad inocente de un niño llevaría a una pesadilla inimaginable. Era el 15 de mayo de 2016, y el tranquilo vecindario rural a las afueras de Bakersfield, California, se estaba asentando en otra cálida tarde de primavera. Las propiedades extensas, separadas por cercas de alambre y salpicadas de viejas casas móviles, ofrecían el escenario perfecto para familias que buscaban vivir de manera asequible, lejos del caos de la ciudad. El niño de 8 años, Tommy Ramírez, acababa de regresar a casa de la escuela y encontró su pequeña casa vacía una vez más. Sus padres ya se habían ido a sus turnos nocturnos en la planta procesadora local. Tommy era un segundo grado brillante y curioso con una sonrisa contagiosa y un espíritu aventurero que a menudo lo metía en pequeños problemas. Sus padres, María y Roberto, trabajaban turnos dobles 6 días a la semana para llegar a fin de mes, dejando a Tommy para pasar la mayoría de las tardes solo o con vecinos mayores que cuidaban al energético niño. La familia Ramírez se había mudado a esta zona rural 2 años antes, atraídos por el bajo alquiler y la promesa de un entorno más seguro para su único hijo. Al lado vivía Earl Hutchins, un artista de circo retirado de 67 años que había pasado décadas trabajando con animales exóticos en espectáculos itinerantes por el suroeste de Estados Unidos. La propiedad de Earl era más grande que la mayoría en el vecindario y contaba con un recinto de eslabones de cadena reforzado que albergaba su posesión más preciada, Buster, un chimpancé macho de 12 años que Earl había criado desde la infancia. Earl realmente creía que Buster era tan inofensivo como un perro grande, a menudo permitiendo que los niños del vecindario observaran al chimpancé a través de la cerca mientras realizaba trucos simples. Tommy había estado fascinado por Buster desde el día en que su familia se mudó, pasando incontables horas viendo al chimpancé a través de la barrera de cadena que separaba sus propiedades. Earl había notado el interés del niño y de vez en cuando acercaba a Buster a la cerca para que Tommy pudiera verlo mejor, sin imaginar que su amabilidad estaba creando una peligrosa familiaridad entre el niño y el poderoso primate. Los chimpancés comparten aproximadamente el 98% de nuestro ADN, pero su ventaja de extremidades, sesgo de contracción rápida y agarre, hacen que sus ataques cortos y explosivos sean devastadores. Las cifras directas de presión de mordida in vivo para los chimpancés no están bien establecidas, por lo que en lugar de libras por pulgada cuadrada, lo que importa aquí es cómo muerden y desgarran con ataques rápidos y dirigidos a la cara y las manos con caninos que perforan profundamente y mandíbulas que pueden aplastar huesos pequeños. Contra un niño, esa combinación es catastrófica en segundos. Esa tarde, Tommy había estado jugando en su patio trasero con su camión de juguete favorito, un vehículo de metal rojo brillante que llevaba a todas partes. Earl estaba dentro de su casa, tomando su habitual siesta de la tarde, dejando a Buster solo en su recinto exterior. La curiosidad de Tommy finalmente superó las advertencias de sus padres sobre mantenerse alejado de la propiedad del vecino. Él se acercó a la cerca de alambre y descubrió que una sección cerca de la esquina trasera había sido dañada por recientes tormentas, creando un hueco lo suficientemente grande como para que un niño pequeño pudiera pasar. Tommy se arrastró por el hueco en la cerca, sujetando su camión rojo mientras entraba en el territorio de Buster. El chimpancé de 150 libras inicialmente parecía curioso y juguetón, acercándose al niño con lo que parecía ser un interés amistoso. El comportamiento de Buster cambió en el momento en que agarró el camión de juguete de las manos de Tommy. Cuando Tommy extendió la mano para recuperar su querido camión, Buster interpretó el gesto como un desafío directo a su dominio. El ataque comenzó cuando Buster agarró el brazo extendido de Tommy con ambas manos, su potente agarre fracturando inmediatamente los huesos del radio y el cúbito del niño. Los gritos de dolor y terror de Tommy resonaron por toda la propiedad cuando las enormes mandíbulas de Buster se cerraron sobre su rostro, los dientes caninos de 2 pulgadas del chimpancé, perforando el tejido blando y el hueso. El primate atacó las áreas más vulnerables, ojos, oídos y dedos, las zonas exactas que los chimpancés instintivamente mutilan. Los mordiscos de Buster llegaron en ráfagas explosivas, en el típico patrón de dominancia agresiva observado en la agresión de chimpancés en cautiverio, en lugar de cualquier forma de comportamiento alimentario depredador. El ataque del chimpancé fue impulsado por instintos territoriales y la necesidad de afirmar completa dominancia sobre el intruso percibido en su espacio. El violento asalto continuó durante casi 2 minutos. Earl fue despertado por los gritos de Tommy y salió corriendo para encontrar la escena horripilante desarrollándose en su patio trasero. Pero sus intentos de intervenir resultaron inútiles ante la fuerza superior del chimpancé enfurecido. Paramédicos y oficiales de control de animales trabajaron juntos para tranquilizar a Buster y sacar a Tommy del recinto, pero el niño ya había sucumbido a un trauma masivo y pérdida de sangre. La investigación reveló que Earl había estado manteniendo a Buster ilegalmente durante más de 10 años.
violando múltiples regulaciones estatales y federales sobre la posesión de animales exóticos. Después de la respuesta inicial, Buster fue sedado y trasladado fuera del sitio. Más tarde fue sacrificado siguiendo los protocolos para primates del Centro para Control y Prevención de Enfermedades, necesarios para cualquier primate involucrado en un ataque serio debido al riesgo de transmisión de enfermedades. Earl enfrentó cargos criminales por mantener un animal exótico ilegal y poner en peligro a un menor, mientras que la familia de Tommy presentó demandas por muerte injusta contra Earl y el condado por no hacer cumplir las regulaciones existentes. Pero los chimpancés en el patio trasero no eran los únicos primates peligrosos que se volvieron mortales. En Atlanta, la excesiva confianza de una asistente de investigación en su relación con un chimpancé cautivo conduciría a un encuentro fatal en un entorno supuestamente controlado. Era el 8 de septiembre de 2014 y las instalaciones de investigación de comportamiento financiadas de forma privada cerca de Atlanta, Georgia, estaban terminando otro día ocupado de estudios de primates e investigación cognitiva. Las instalaciones modernas albergaban a más de 200 primates en entornos cuidadosamente controlados, diseñados para avanzar en la comprensión científica mientras se aseguraba la seguridad tanto de humanos como de animales. La doctora Sarah Mitchell, una estudiante de doctorado en psicología del comportamiento de 31 años, estaba trabajando hasta tarde en el ala de investigación de chimpancés, decidida a completar otra sesión con Coco, una chimpancé hembra de 15 años que se había convertido en el foco de su investigación de disertación. Sarah había estado estudiando la inteligencia y el comportamiento social de los primates durante más de 3 años, con los últimos 8 meses dedicados específicamente a trabajar con Coco. Ella había desarrollado lo que creía era un vínculo único con la inteligente chimpancé hembra, a menudo pasando días de 12 horas observando e interactuando con su sujeto. La instalación de investigación mantenía protocolos estrictos para interacciones entre humanos y primates, requiriendo múltiples barreras de seguridad y la presencia de al menos 2 investigadores durante cualquier contacto directo con los animales. Sin embargo, Sarah se había vuelto cada vez más segura en su relación con Coco y había comenzado a flexibilizar estas reglas, a menudo trabajando sola durante las horas de la tarde cuando había menos miembros del personal presentes. Coco había estado mostrando signos de estrés durante las últimas semanas debido a cambios en la rutina de la instalación y la introducción de nuevos investigadores en su entorno. A pesar de estas señales de advertencia, Sarah seguía convencida de que su relación con Coco trascendía las barreras normales entre humanos y primates. Los chimpancés en las instalaciones de investigación conservan todos sus instintos y comportamientos naturales a pesar de años de contacto humano y ambientes estructurados. Las hembras adultas suelen pesar entre 90 y 130 libras y poseen una fuerza, velocidad y agilidad increíbles que los hacen extremadamente peligrosos cuando están agitados. Su inteligencia, aunque notable, también los hace más impredecibles que otros primates, ya que pueden planear ataques y usar herramientas como armas. Esa tarde, Sarah había planeado realizar una prueba de inteligencia práctica que requería interacción física directa con Coco. Sarah entró en el recinto de Coco sin seguir los procedimientos de seguridad adecuados, llevando sus materiales de investigación y una tabla para documentar las respuestas del chimpancé. Coco al principio parecía tranquila y receptiva, acercándose a Sarah con lo que parecía una curiosidad amistosa. El ataque ocurrió sin previo aviso o provocación aparente. De repente, Coco se lanzó hacia Sarah con una fuerza explosiva. Su cuerpo de 55 kilogramos empujó a la investigadora hacia atrás, haciéndola caer al suelo de concreto del recinto. Las poderosas manos del chimpancé agarraron la cabeza y los hombros de Sarah. Sus dientes caninos de 5 centímetros encontraron inmediatamente donde morder en el rostro y el cuello de Sarah. Las mandíbulas de Coco se cerraron sobre la cara de Sarah con una fuerza devastadora, su mordida aplastando los huesos faciales y cortando vasos sanguíneos importantes. Coco se aferró al brazo superior y al hombro de Sarah, usando su peso y palanca para arrastrar a la investigadora luchadora más adentro del recinto en ráfagas cortas y contundentes cada vez que ella intentaba alejarse. El ataque de Coco se centró en la cara, manos y brazos de Sarah, desgarrando las áreas vulnerables que los chimpancés instintivamente atacan durante las demostraciones de dominancia. El ataque fue impulsado por el estrés y la agresión territorial que se habían estado acumulando durante semanas. El personal de seguridad llegó al recinto dentro de los 3 minutos de la alarma y desplegó disuasivos acústicos y escudos de barrera desde fuera de la línea de contención. Se requería un protocolo estándar que rompiera la concentración del chimpancé antes de cualquier intento de sedación, por lo que los socorristas usaron bocinas y paneles visuales para crear distancia entre Coco y Sarah. Solo después de que Coco se desenganchó brevemente, el equipo de sedación disparó un dardo tranquilizante desde afuera de la barrera, pero Sarah ya había sufrido heridas fatales por el breve pero devastador ataque. Sarah murió camino al Hospital Memorial Grady. Su prometedora carrera investigadora fue interrumpida por un momento de exceso de confianza al tratar con uno de los primates más poderosos de la naturaleza. La investigación reveló múltiples violaciones de protocolo que contribuyeron al encuentro fatal.
tras la autorización de la Junta de Revisión Federal y una extensa evaluación del comportamiento. Coco fue trasladado a un santuario especializado en Florida, bajo protocolos de aislamiento permanente, sin contacto público permitido. La instalación implementó reformas integrales de seguridad, incluyendo equipos obligatorios de 2 personas para todas las interacciones con primates y sistemas de monitoreo electrónico para prevenir el acceso no autorizado a los recintos de animales. Pero las instalaciones de investigación no eran los únicos lugares donde los encuentros con chimpancés resultaron mortales. En Luisiana, el trabajo voluntario de un oficial de policía retirado en un santuario terminaría en tragedia cuando un simple error lo puso cara a cara con un chimpancé rescatado traumatizado. Era el 3 de julio de 2017, y los extensos terrenos de un santuario privado de primates en la zona rural de Luisiana estaban llenos de los sonidos de chimpancés rescatados disfrutando de su jubilación tras décadas de investigación médica y explotación en la industria del entretenimiento. El centro de 50 acres sirvió como un hogar permanente para más de 80 chimpancés, proporcionándoles entornos naturalísticos y cuidado especializado diseñado para ayudarles a recuperarse de años de cautiverio y abuso. Michael Mike Torres, un policía recién jubilado de 45 años, estaba pasando sus vacaciones como voluntario en el santuario, encontrando propósito y significado al cuidar animales que habían sufrido traumas similares a los que él había presenciado durante su carrera en la policía. Mike había estado trabajando como voluntario en Haven Hills durante 6 meses, atraído por la misión del refugio de proporcionar un refugio para chimpancés que nunca podrían ser devueltos a la naturaleza. Su carrera de 20 años en el departamento de policía de Shreveport había terminado abruptamente debido a una lesión en la espalda sufrida durante una persecución a alta velocidad, dejándolo luchando por encontrar dirección en su retiro forzoso. El trabajo en el santuario le había dado un sentido de propósito, mientras le permitía utilizar su comportamiento calmado y habilidades de manejo de crisis en un entorno completamente diferente. El santuario albergaba chimpancés con diversos antecedentes, desde antiguos sujetos de investigación hasta artistas retirados del circo, cada uno con cicatrices psicológicas de sus vidas anteriores. A Mike le asignaron trabajar con algunos de los residentes más desafiantes, incluyendo a César, un chimpancé macho de 150 libras, que fue rescatado de una operación de cría ilegal, donde sufrió años de abuso y abandono. Las tendencias agresivas de César y su desconfianza hacia los humanos lo convertían en uno de los residentes más peligrosos del santuario, requiriendo procedimientos de manejo especializados y protocolos de máxima seguridad. Mike había desarrollado lo que creía era una comprensión profesional de los patrones de comportamiento de César, pasando horas observando al enorme chimpancé y aprendiendo a interpretar sus estados de ánimo y desencadenantes. César había mostrado algunos signos de mejoría bajo el cuidado paciente de Mike, ocasionalmente aceptando comida directamente del oficial retirado y mostrando un comportamiento menos agresivo durante actividades de mantenimiento rutinarias. Los chimpancés que han sufrido abuso y trauma a menudo desarrollan trastornos psicológicos complejos que los hacen extremadamente impredecibles y peligrosos. Los chimpancés machos adultos en cautiverio pueden alcanzar unos 150 libras, con algunos individuos más pesados debido a la actividad reducida y dietas más calóricas. Sus colmillos no son afilados como los de un depredador, pero son grandes, puntiagudos y lo suficientemente fuertes como para desgarrar carne y fracturar huesos durante la agresión por dominancia. Esa tarde, Mike estaba llevando a cabo la limpieza rutinaria del recinto de César, una tarea que requería que el chimpancé estuviera asegurado en su celda de detención mientras Mike trabajaba en el área principal del hábitat. Mike había realizado esta rutina docenas de veces sin incidentes, pero en ese día en particular, una llamada telefónica de su esposa lo distrajo en un momento crucial. Durante la llamada, Mike no había asegurado correctamente la puerta de cambio manual que separaba el área de contención de César del recinto principal, una medida de seguridad crítica que impedía que el chimpancé accediera a áreas donde trabajaban los humanos. Mike entró en el corredor de limpieza con su equipo, completamente inconsciente de que César había pasado por la puerta sin asegurar, y ahora estaba libre para moverse por todo el recinto. César apareció al final del pasillo sin previo aviso, su enorme cuerpo de 150 libras bloqueando la única salida de Mike. El ataque comenzó cuando César cargó por el estrecho pasillo con una fuerza explosiva, sus poderosas piernas impulsando su voluminoso cuerpo hacia Mike, con un ímpetu imparable. Las poderosas manos del chimpancé agarraron la cabeza y los hombros de Mike, estableciendo inmediatamente la dominancia física que determinaría el resultado del encuentro. Las mandíbulas de César se cerraron sobre el cuello de Mike con una fuerza devastadora. Sus dientes caninos de 2 pulgadas perforaron estructuras vitales mientras su mordida desgarraba profundamente el cuello y cortaba vasos sanguíneos importantes. El ataque de César se centró en la cara, manos y garganta de Mike, desgarrando las áreas vulnerables que los chimpancés instintivamente atacan durante las demostraciones de dominancia. Las poderosas manos del chimpancé tiraron del cabello de Mike
mientras sus mandíbulas chasqueaban en ráfagas rápidas, mordiendo y desgarrando la carne expuesta con una agresión explosiva, más que con cualquier intención de alimentarse. Los grandes caninos de César encontraron sujeción en las orejas y el cuero cabelludo de Mike, arrancando tejido mientras establecía un dominio completo sobre su víctima. El chimpancé continuó su asalto agarrando y retorciendo los brazos de Mike, su agarre poderoso causando fracturas adicionales mientras sus dientes apuntaban al tejido blando de la garganta y la cara de Mike. El ataque de César fue impulsado por años de trauma y los instintos territoriales. Su reacción trató a Mike como una amenaza directa a su espacio y respondió con una agresión rápida y dirigida. Mike murió por un trauma severo en la cabeza y el cuello antes de que los paramédicos pudieran alcanzarlo, su cuerpo mostrando los efectos devastadores del ataque concentrado de César en sus áreas más vulnerables. César fue tranquilizado con éxito y trasladado a un recinto de máxima seguridad diseñado para los residentes más peligrosos del santuario. La investigación reveló que el fallo de Mike al no asegurar adecuadamente la puerta de cambio manual había causado directamente el encuentro fatal. El pequeño santuario implementó de inmediato sistemas de seguridad redundantes y revisó todos los protocolos para requerir múltiples pasos de confirmación y monitoreo electrónico antes de que cualquier voluntario pudiera entrar en un recinto de animales. La familia de Mike estableció un fondo conmemorativo en su honor para apoyar mejoras en la seguridad del santuario y programas de capacitación para voluntarios. Pero los santuarios no fueron los únicos lugares donde los encuentros con chimpancés resultaron mortales. En el rural Oklahoma, la negativa de una viuda a reconocer la naturaleza peligrosa de su mascota llevaría a un ataque fatal en su propia sala de estar. Era el 20 de noviembre de 2015 y la modesta casa estilo rancho de Janet Kowalski estaba tranquilamente en el campo de Oklahoma, rodeada de colinas onduladas y robles dispersos que proporcionaban un entorno pacífico para el estilo de vida poco convencional de la viuda de 52 años. Janet había estado viviendo sola con Precious, su chimpancé hembra de 14 años, desde la muerte de su esposo por cáncer 3 años antes. El chimpancé se había convertido en el compañero constante de Janet y en su hijo sustituto, llenando el vacío emocional dejado por el fallecimiento de su esposo y su incapacidad de tener hijos propios. Janet había adquirido a Precious cuando era un bebé de un criador privado, criando al chimpancé como a un niño humano en su hogar suburbano, antes de mudarse a la propiedad rural donde podrían tener más espacio y privacidad. A lo largo de los años, Janet había desarrollado una elaborada fantasía sobre su relación con Precious, como enseñarle a comer en la mesa del comedor, e incluso permitiéndole dormir en un dormitorio decorado con animales de peluche y muebles infantiles. Janet realmente creía que Precious era más humana que animal, a menudo presentándola a los visitantes como su hija adoptiva. La comunidad local se había preocupado cada vez más por la situación de vida de Janet a medida que Precious se convertía en una adulta fuerte, con un peso de más de 140 libras. Los vecinos habían presentado múltiples quejas ante las autoridades del condado sobre el animal peligroso que vivía en su entorno, pero la ubicación remota de Janet y la falta de jurisdicción clara habían permitido que la situación continuara sin control. Janet desestimó todas las preocupaciones sobre el potencial de violencia de Precious, insistiendo en que sus años de amor y cuidado habían eliminado cualquier instinto salvaje que el chimpancé pudiera poseer. La negación de Janet sobre la verdadera naturaleza de Precious se había vuelto más pronunciada a medida que el chimpancé entraba en sus años reproductivos y comenzaba a mostrar un comportamiento cada vez más agresivo e impredecible. Las chimpancés hembras, al igual que los machos, pueden mostrar una agresión repentina y severa en cautiverio, especialmente bajo estrés, competencia por recursos o cuando se intenta restringirlas. En instalaciones y hogares privados, la agresión suele estar vinculada a dinámicas de dominancia, historial de manejo previo y desencadenantes ambientales. Esa tarde, Precious había estado paseando inquieta por la casa, mostrando comportamientos de estrés comunes en chimpancés en cautiverio bajo presión ambiental y alteración de la rutina. Janet intentó esconder el medicamento de Precious en su comida favorita, pero el inteligente chimpancé detectó inmediatamente las sustancias extrañas y se negó a comer. Cuando los intentos suaves de persuadirla no funcionaron, Janet tomó la fatal decisión de sujetar físicamente a Precious y obligarla a tomar el medicamento. El ataque comenzó en el momento en que Janet agarró los brazos de Precious para inmovilizarla para la medicación forzada. La inmovilización física desencadenó un estallido de dominancia, ya que interpretó las acciones de Janet como una amenaza directa a su autonomía y seguridad. Precious derribó a Janet al suelo de la sala con una fuerza devastadora, sus poderosos brazos y piernas trabajando juntos para inmovilizar a su víctima mientras sus mandíbulas buscaban objetivos vulnerables. Los dientes caninos de 2 pulgadas del chimpancé encontraron lugar en la cara y el cuello de Janet, entregando una fuerza de mordida aplastante que fracturó los huesos faciales y cortó vasos sanguíneos importantes. Precious continuó su mordisco y desgarro de alta intensidad, típico de la agresión de dominancia de primates, centrando su ataque en la cara, manos y brazos de Janet, áreas que los chimpancés instintivamente atacan para establecer completa dominancia sobre amenazas percibidas.
El ataque del chimpancé de 140 libras reflejó agresión de dominancia en un contexto de alta tensión en cautiverio. Sus poderosas mandíbulas trabajando rápidamente para infligir daño, mientras sus manos agarraban y retorcían las extremidades de Janet. El ataque continuó con la intensidad implacable característica de las demostraciones de dominancia de los chimpancés, mientras los años de instintos salvajes reprimidos de Precious finalmente superaron su condicionamiento. Los oficiales de policía llegaron para encontrar a Precious todavía atacando el cuerpo inmóvil de Janet. El comportamiento agresivo del chimpancé hacía imposible que los paramédicos pudieran llegar a la víctima. Los agentes se vieron obligados a disparar a Precious para detener el asalto en curso. Janet murió debido a un trauma masivo y pérdida de sangre, su fantasía de vivir pacíficamente con un animal salvaje finalmente destrozada por la realidad biológica. La investigación reveló que Janet había estado manteniendo a Precious ilegalmente durante más de una década, violando múltiples regulaciones estatales y federales sobre la posesión de animales exóticos. La muerte de Janet provocó cambios inmediatos en las leyes de mascotas exóticas de Oklahoma y una aplicación más estricta de las regulaciones existentes. El incidente se convirtió en una advertencia sobre los peligros de tratar a los animales salvajes como mascotas, sin importar cuánto tiempo hayan estado en cautiverio. Pero los hogares privados no eran los únicos lugares donde los encuentros con chimpancés se volvieron mortales. En Miami, la rutina matutina de un veterano cuidador de zoológico se convirtió en una pesadilla cuando los sistemas de seguridad obsoletos fallaron en una atracción de carretera en apuros. Era el 14 de febrero de 2018, y el Parque de Animales Exóticos de los Everglades, una pequeña atracción al borde de la carretera fuera de Miami, se preparaba para otro día de operaciones, a pesar de las dificultades financieras que habían afectado la instalación durante años. El parque de 15 acres albergaba a más de 60 animales en recintos envejecidos, confiando en un personal mínimo y equipos obsoletos para mantener las operaciones, mientras el número de visitantes seguía disminuyendo. Carlos Mendoza, un veterano cuidador de zoológicos de 39 años de edad con 15 años de experiencia trabajando con primates, había tomado el trabajo en el establecimiento en apuros después de ser despedido de un zoológico más grande debido a recortes presupuestarios. Carlos había construido su reputación como uno de los cuidadores más conocedores de la región, pero la necesidad financiera lo había obligado a aceptar trabajo en instalaciones con estándares de seguridad más bajos de los que estaba acostumbrado. Era un padre devoto de 3 niños pequeños que necesitaban un ingreso estable, incluso si significaba trabajar con equipo obsoleto y con poco apoyo. Carlos había estado trabajando con Bruno, un chimpancé macho de 160 libras, durante 8 meses desde que se unió al equipo reducido de la instalación. Bruno fue un exsujeto de investigación que había sido retirado al parque junto a la carretera, después de pasar sus primeros años en una instalación médica, donde fue utilizado para estudios de comportamiento y pruebas farmacéuticas. El área de grandes simios consistía en un único recinto con una celda básica, separada por una puerta corrediza manual operada por un mecanismo de pestillo simple. Carlos trabajaba solo la mayoría de las mañanas, ya que el lugar solo podía pagar personal mínimo durante las horas fuera de pico. El dueño del parque había retrasado repetidamente las mejoras de seguridad, priorizando las atracciones para visitantes sobre los sistemas de protección para empleados. Los chimpancés retirados de entornos de investigación a menudo desarrollan patrones de comportamiento anormales debido a años de confinamiento, pruebas repetitivas e interacción social limitada. Los machos adultos en cautiverio pueden pesar entre 140 y 170 libras, con un aumento de masa corporal en comparación con las poblaciones salvajes debido a la disminución del movimiento y dietas ricas en calorías. Su fuerza no es solo cuestión de músculo, sino de apalancamiento. Los chimpancés usan todo su torso para generar ráfagas cortas y explosivas de fuerza, lo que hace que incluso el manejo rutinario sea peligroso si las barreras de contención fallan. Se sabe que los chimpancés de investigación retirados, especialmente aquellos con un historial de comportamientos inducidos por el estrés, se fijan en los puntos débiles del recinto, probando repetidamente pestillos, bisagras y marcos de puertas con el tiempo. Cuando estos individuos obtienen acceso fuera de las zonas restringidas, sus reacciones están impulsadas por el control territorial en lugar de la intención depredadora, lo que resulta en una agresión rápida y dirigida hacia la cara, las manos y las orejas, zonas principales en los ataques de dominancia de los chimpancés. Esa mañana, Carlos siguió su rutina habitual de revisar el sistema de pestillo manual que controlaba el acceso entre la celda de retención de Bruno y el recinto principal. Lo que Carlos no se dio cuenta fue que Bruno había estado probando repetidamente el mecanismo de cierre envejecido por una fijación persistente, un comportamiento común en ex-chimpancés de investigación que desarrollan interacciones obsesivas con su entorno. El ataque llegó sin advertencia cuando Bruno emergió de su posición e inmediatamente derribó a Carlos al suelo de concreto. Las poderosas manos del chimpancé agarraron la cabeza y los brazos de Carlos al tomar el control, sus instintos territoriales. Los 2 pulgadas de dientes caninos de Bruno encontraron su lugar en la cara y las manos de Carlos, entregando una fuerza de mordida aplastante que causó un trauma facial severo y dedos amputados.
El asalto de Bruno reflejó la agresividad de alta intensidad característica de los chimpancés estresados, centrando su ataque en el rostro, las manos y las orejas de Carlos, los principales objetivos de las demostraciones de dominio de los chimpancés. Carlos murió por un trauma facial masivo y pérdida de sangre antes de que los paramédicos pudieran llegar a la instalación remota. La investigación reveló que el mecanismo de cierre envejecido había estado comprometido durante meses, y las pruebas persistentes de Bruno finalmente causaron una falla completa. El parque al lado de la carretera fue cerrado de inmediato por las autoridades estatales, y Bruno fue trasladado a una instalación de máxima seguridad diseñada para animales peligrosos. Gracias por mirar. Haz clic en el siguiente video que te mostrará por qué nuestros parientes genéticos más cercanos siguen siendo los animales más peligrosos de la Tierra.